querida, siempre pensamos en la salud, la nuestra, la de ustedes, la de todos, en estar bien, en tratar de transitar mejor esta vida, pero cada tanto te aparece eso que llamamos acidez, y ni te cuento cuando te aparece el reflujo. ¿Qué es una cosa y la otra? ¿Cómo combatir eso que es tan molesto y sobre todo para hacer cualquier tarea diaria o cuando llega el momento de dormir y se te presenta y no lográs conciliar el sueño por eso? Está con nosotros nuestro querido gastroenterólogo, médico gastroenterólogo, Guillermo Camus. ¿Cómo va, Guillermo? Muy bien, Hola, día. Buen día. Gracias por estar acá. ¿Cómo no? No se ponga serio, Doc, no se ponga tan serio. No, espera que es la primera Es de vez. la casa. No, la primera vez no, Parte- Doc. Hace como 12 años que viene, Doc. No, pero en el año y me quedé con la, digo, capaz que un médico extra. ¿Usted quiere ser extra también, Claro. Doc? Estaría Lo mandamos de al médico, Doc. de médico, está bueno. Podría ¿Por qué no? ¿Por qué Es no? ¿Por qué buena. no? Sí, sí, Que sí. aparece en alguna escena ahí, en algún Opero accidente a alguien callejero ahí. y bueno, claro. ¿Usted hubiera sido un extra, déjeme que le diga, a don Guillermo Camus, para la película 7 años en el Tíbet? Digo, por su calvicie, que le queda muy bien. No, claro, un poco de maquillaje oscurito. Sí, y por haber estado entre los tibetanos ahí. Otro que quiere ser extra, ¿ves? Todos queremos ser Tiene extra. pinta de detective también, puede ser detective de Sí, un thriller. detective. Da mucho, Doc, usted. Bajada detective, sí, también. Da diferentes Lo perfiles, que Doc. ustedes digan. Guillermo, ¿son dos cosas diferentes o una cosa va de la mano de la otra? Acidez y reflujo. Son diferentes, sí. A ver. Habitualmente se las confunde, porque Sí. los pacientes hablan de acidez y generalmente se refieren al reflujo. Ajá. Acidez es la sensación de ardor o de quemazón, referido también como malestar, en el epigastrio que se llama, que es ¿Lo la llamamos boca del del estómago? La boca del estómago, sí. Y el reflujo es cuando el ácido sube del estómago hacia el esófago y genera esa sensación de quemazón o ardor retroesternal que se llama. Eso es el reflujo, que es tremendamente común. Pueden ir de la mano las dos cosas porque en definitiva es por el ácido, entonces pueden estar Ahora, juntos. yo, por ejemplo, no sufro de acidez habitualmente. Algunas veces sí. Pero siento que si tomo un buen vino, un Malbec sobre todo, que es un vino durito, ¿no? O si como algún picle o algo así, aparece la acidez inmediatamente. Entonces quiero saber si la acidez es provocada por, o hay una tendencia mía en mi organismo, en el organismo de tantos, que hace que esté como listo para reaccionar ante eso que uno ingiere. Ahí te diría que pueden haber dos mecanismos, dos o tres. Uno es que por ahí algunos alimentos de por sí tienen una composición Sí. que puede ser como más agresiva para el estómago. Dos es que algunos alimentos producen o estimulan al estómago a producir más ácido. Y lo que es más importante es que hay varios alimentos que lo que hacen es relajar la válvula famosa que tenemos en la unión del esófago y del estómago, que está justamente a nivel del diafragma. Esa válvula con muchos alimentos, los picles ni hablar, es una de las cosas más importantes por el vinagre y demás. Sí. Se relaja esa válvula y permiten el reflujo con mayor facilidad. Nocturno, como dijiste al principio, mucho más, porque la posición horizontal cuando uno está acostado favorece más, Sí. sobre todo algunas posiciones. Dormir sobre el lado izquierdo protege un poquito más del reflujo nocturno. Se producen cosas que se llaman ahogos nocturnos. Hay muchos pacientes que Sí. se despiertan, sobre todo después de comidas copiosas, acostarse inmediatamente después de comer, los despierta una sensación de que no pueden respirar. Como yo les digo en el consultorio, nunca nadie se ha muerto de eso, pero se pasa un rato realmente complicado porque la subida de ácido genera un espasmo laringio en donde no se puede respirar, no Sí. entra el aire. Sí. Después termina cediendo y pasa el episodio. Cuando el paciente tiene algunas otras cosas, no solo la relajación de esa válvula por las comidas, por el estrés y demás, una hernia de hiato, por ejemplo, que en algún momento hemos hablado, es algo que lo predispone mucho más. ¿Querés contarnos qué es una hernia de hiato exactamente? Sí, la hernia de hiato es un defecto que se produce en el músculo del diafragma, Sí. por donde pasa el esófago, porque el esófago pasa ese orificio y después empieza el estómago. Entonces el diafragma sirve como de barrera ahí para que el estómago no suba hacia el tórax. La hernia de hiato es cuando ese orificio se agranda y parte del estómago asciende al tórax. Para algún distraído o distraída o persona que llegó tarde a la charla, dijiste, acidez es la que se da con sensación de ardor En la ahí boca en la boca del del estómago. Y reflujo entonces cuando... Subida de ácido hacia el esófago Ok. y hacia toda la parte respiratoria. Sí. Hoy por hoy en lo que es reflujo gastroesofágico
hay un gran capítulo que se llama síntomas de reflujo extraesofágico. O sea, son pacientes que no tienen gran sintomatología en esófago Mira. y se les manifiesta con síntomas otorrinolaringológicos, tos, disfonía, asma incluso, problemas en los senos paranasales. Y hasta en los últimos años muchos odontólogos por ahí nos envían pacientes a nosotros por desgaste dental que no le encuentran otra explicación y a veces es por estos episodios de reflujo. O sea, no es solamente el ardor en el esófago, puede estar manifestado por otras cosas. Guille, te hago una pregunta. La automedicación en este sentido, viste que uno dice, tengo acidez, me tomo la pastillita, paca. ¿Eso dilata más el tema de un buen diagnóstico y si de alguna forma después potencia el cuadro, ya sea de acidez o de reflujo? Sí, lo dilata porque uno no... Habitualmente los síntomas responden bien a los prazoles, estas cosas, digamos, en la mayoría de los pacientes. Dilata la consulta, dilata los métodos diagnósticos, dilata una endoscopía, si hay que hacer estudios funcionales del esófago, un estudio que se llama manometría, pH-metría, también se dilata cuando uno después a los 2 o 3 años, o porque el paciente ya dice, bueno, llevo 3 años tomando esto, algo tengo que hacer, o lo típico, vienen ingiriendo estos prazoles, el ácido está inhibido, se me acabó, no lo compré, a la semana tengo un reflujo peor que antes, un efecto rebote que es normal. Entonces sí, lo dilata, uno no debería tomarlo Tengo muchas consultas para hacer. Yo también, Primero, profesor. ¿el mate puede producir reflujo? Absolutamente, sí. Bien. Sí. ¿Por qué? Por esto que decía de la valvulita. de la válvula. Porque todas estas bebidas, mate, café, que tienen una sustancia que se llaman xantinas, la cafeína, etcétera, eso produce relajación de esa válvula. Mirá vos. Entonces genera más. ¿Las más salsas reflujo. también pueden ser? Las salsas de las salsas. Totalmente, sí. Viste que El uno- tuco, sí. O sea, todo lo que es todo condimentado, lo rico, doctor. picante, fritos, todas esas cosas es lo peor. Claro. Una vez que arranca un proceso de reflujo, digo, ¿qué se puede hacer desde lo habitual que no sea automedicarse como para contrarrestarlo? ¿Tomar agua? No, es básicamente lo de la dieta, o sea, evitar, son las medidas higiénico-dietéticas que les llamamos, que es la dieta en calidad y en cantidad, porque en esto se insiste mucho en no 2 comidas al día así, sino 6 comidas de poca O cantidad. sea, comer menos cantidad primero. Comer menos cantidad, más seguido. Tomar mucha agua. Sí, no acostarse inmediatamente después de comer. Y el tema del peso es fundamental. O sea, el La obesidad sobrepeso está asociado, sobrepeso y obesidad, asociado al reflujo. Pero hay gente delgada que también lo sufre. Todo Totalmente. lo he tenido Por un eso, montón de tiempo. por eso. Yo Pero descubrí pará. ciertos alimentos, te lo digo en mi caso particular. ¿Querés vas vos, Majo? Bueno. No, vas. Y hay una, el mate lo controlé con una hierba muy Manejalo, barata, Dodo. quiero decirle. Con la hierba más barata que encontrás en la góndola solucioné el tema del reflujo. Mira. Buen dato. De verdad se lo Pero digo, ¿qué ¿eh? dice Sí. Camus? Pará. ¿Ah? ¿Por qué? La yerba más barata le solucionó Claro, el porque- tema, dice. No sé por qué. Porque no lo estresa el bolsillo, debe ser. Puede ser. Buen Lo que dato. provocaba Está bueno. Buen dato. era lo que había Porque pagado por la compró yerba, no la varios yerba. Hay hierbas antiacidez. Hay hierbas que dicen anti, pero es mentira, ¿no? Sí, no. son con yuyos y todas esas No, pero cosas. yo quiero saber algo. No te olvides las preguntas, Rodo, porque Tengo vos la sé otra, que tenés tengo la- miles. Dale, Pará, no, pará. no, pero Todos. sí. Ya lo dijiste un poco, pero puede ser que un alimento te desata esto o somos pacientes, y me incluyo, que tenemos como una tendencia a que en nuestra vida, por nuestro organismo, vamos a tener, a padecer esto. Cuando tenés esa predisposición o esa tendencia, esto es como mucho más frecuente. Capaz que un alimento que a alguien con esa predisposición le produce el síntoma, a otra persona no, eso es muy cierto. Incluso cuando uno ve el reflujo gastroesofágico, hay una cantidad pequeña de veces al mes que está considerado normal, o sea, no es patológico. Que uno tenga un poquito de reflujo acidez 3 veces al mes porque comí fideo con tuco, porque comí empanada, tan porque rico. comí... Ay, qué rico todo. Eh, Eso es normal. eso es pero, normal, sí. ¿cuántas veces ya no? No, anormal es cuando ¿Todos ya los te días? genera una alteración en tu ritmo de vida, en tu calidad de Claro. vida, o te implica tener que medicarte. ¿Puede Claro, producir claro. úlcera el reflujo en algún momento? Sí, claro. El reflujo, sí, en su cuadro más grave, el reflujo gastroesofágico genera distintos grados de esofagitis. Uno de esos grados, el más importante, es una patología que se llama esófago de Barrett, que es una patología que es preneoplásica, o sea,
Es una enfermedad que cuando uno la diagnostica con endoscopía y con biopsias, requiere un control endoscópico, un seguimiento muy estricto porque está dentro de las enfermedades precancerosas del esófago. Realmente los esófagos de Barrett es muy poco común que terminen en un cáncer, pero es una enfermedad que requiere control de cerca. Tengo una de la gente, pero antes te digo, puede ser que incluso afecte a la zona de las membranas que llamamos cuerdas vocales. Absolutamente, Sí, ¿no? sí, tremendamente común. Es más, siempre es un cuadro muy difícil cuando un neumonólogo o un otorrinolaringólogo nos manda a nosotros un paciente con tos crónico, con disfonía, que desde el punto de vista otorrino o neumonológico no le encuentran nada. Entonces, bueno, anda porque esto es reflujo. Okay. Y se arma una cosa interesante en donde Sí. no sabemos a veces de quién es el paciente al Claro, final. Se claro. lo solucionás vos, es todo por reflujo. Por ahí son pacientes que uno les pregunta, ¿y tenés reflujo? Nunca me ardió en mi vida, pero el otorrino le dijo, esto es reflujo, andá. Ahí está. Porque hacen una rinolaringoscopía y hay indicios de reflujo. Y por ahí la sintomatología típica no está. Ahí, la que llega a la gente es si una inflamación, si el sentirse inflamado, puede ser como un preanuncio que se viene después una tanda de reflujo interesante. No es como secuencial, digamos. Bien, yo tengo otra. Prazol, el protector gástrico, es lo mismo que el antiácido, esa por un lado. Y en segunda instancia, usar de forma crónica un antiácido, ¿tiene consecuencias, como dicen algunas publicaciones? Los antiácidos, normalmente antiácidos se le llama a los líquidos que por ahí uno toma, que compra, que tienen Sí. magnesio, aluminio, sucralfato y que la gente lo tiene ahí. Tengo ardorcito, me tomé un Me lo trago tomo. de eso y se me pasa. Ay, cómo alivia. Tengo uno para consultar. ¿Cómo alivia? Por ahí los prazoles también uno les dice antiácido porque en definitiva actúan a nivel de la pared gástrica disminuyendo la producción del ácido clorhídrico. Bien, pero en el tiempo, si lo uso en el tiempo, en años, ¿tiene algún tipo de consecuencia en mi organismo? Por un lado me protegen, pero por el otro lado, ¿hay una consecuencia? Hay 2 o 3 conceptos con respecto a eso muy importantes. Uno es que está muy estudiado lo que me estás diciendo porque hace unos años en todos lados salieron complicaciones de los prazoles Sí. tomados a largo plazo. Eso científicamente después se comprobó que la gran mayoría no eran estos efectos secundarios, pero con 2 o 3 condiciones. Una, que el paciente tenga la indicación precisa del prazol. O sea, esta y esta enfermedad necesitan prazoles a largo plazo, Bien. a veces a dosis doble, incluso por un tiempo. Sí. Una dosis que uno dice esto es muchísimo. Primero, la indicación. Segundo, es manejar la menor dosis posible a la que el paciente siga estando bien. O sea, hay pacientes que toman un prazol de 40 miligramos y capaz que uno se lo baja a 20 y siguen bien. Entonces, Claro, el claro. concepto es menor dosis Ok. a la que me Claro. sigo sintiendo bien. Ok. Incluso con muchísimos pacientes hacemos tratamiento a demanda. O sea, cuando estés con el síntoma lo tomás un día, 2, 3, 5. Después, Mejoro, lo dejo. Capaz Claro. que un mes no lo necesito. ¿Qué Ok. pasa Y con los tengo remedios un- caseros de la abuela? Yo vengo del interior y funcionan algunos remedios caseros. Hay algunos remedios caseros de la abuela. Ejemplo, un poquito de bicarbonato diluido en agua. Sí, Ayuda sirve, eso. sirve. Por ahí uno no puede hacerlo eternamente y Bien. en exceso porque el bicarbonato puede generar otras Claro. cosas en el organismo, pero sí. Claro. Pero funciona. Sí. Sí, Yo yo tengo una tengo una- recortita, duda eterna que tengo, perdón. Eterna. No, Quiero ir de esta espérate, charla con pará, Camus y te le- juro, pará, te juro que iba acá la pregunta, justo Dale, al pie de dale, Anita. dale vos, no. dale vos. No, era rápido, que era gente que prepara el estómago. Un poco lo que decía Ah. Anita. Antes de comer, Sí. ya voy con el líquido famoso, ese que alivia, o me tomo la pastillita para después, porque se queda si viene el plato de fideos. ¿Eso está bien? No está bien, se hace y teóricamente no debería funcionar si estamos hablando de los prazoles, porque el prazol es un medicamento que necesita un tiempo de acción, necesita horas de acción. Lo ahí que uno eso- ve en la práctica es que los pacientes lo hacen y funciona. Yo no sé si es una cuestión placebo, cerebral, o existe que en realidad empiece a actuar un poco antes de tiempo. Pero hay pacientes Va que el coco, no, va el coco, no. Espera el turno. Señor, cálmese, por favor. La mía es recortita. ¿Qué pasa si no tengo habitualmente
situaciones de este tipo, pero un día tomo agua mineral, Sí. la de la botellita, Sí. o tomo un agua saborizada determinada, que ya detecté cuál es la marca, y siento acidez. Ardor, con acidez. Sí. Sí, evidentemente debe ser algo que tiene eso que vos tomás. ¿Una predisposición? Sí, que debe También. ser, o que estás con un estómago medio limítrofe Ok. y por ahí cualquier cosa te lo genera. De todos modos, esa agüita mineral, si estás tirado en la playa, capaz que no te da acidez. Eso, ahí voy. Me voy de vacaciones, me tomo todos los vinos, me como el choclo Ay, que va- por favor. y detrás le pongo el churro con dulce de leche. Oh. Y no me pasa Churro nada. con manjar. ¿Por qué? Sí, Acá. porque- Cortisol. Sí, no, el tema del estrés está más que estrés. claro, eso está Es una súper bomba que sube. súper demostrado la relación y el efecto negativo de eso sobre producción de ácido, Claro. la válvula, o sea, esto está clarísimo. No, y eso que dice Rodi a la inversa. Rodi dice, estoy en vacaciones, nada Claro. me afecta. Y cuando no estoy en la rutina, cualquier problema o lo que sea me cae como El una tecito bomba. de manzanilla El es la té bomba. es una bomba Sí. porque estoy tapada de problemas. Sí. A la inversa pasa efecto Absolutamente, contrario. demostrado 100%. De Ay, todos por modos, Dios. cortito porque nos mata la producción, si hay situaciones de acidez o de reflujo y estoy con el turno que lo tengo dentro de, no sé, una semana porque Camus está con muchísima demanda, ¿qué cosa? ¿No café? ¿No picante? ¿Qué cosa? Yo le tengo como 10 o 12 cosas. A ver, Fritos, no fritos, tucos, no tucos, picantes, no picantes, condimentos. no condimentos. Acá le pongo la palabra exceso para no matar tanto, pero exceso de mate, exceso de café, exceso de alcohol. ¿Ok? Chau, Camus. Chau, Camus. Empanadas. Claro, chau, Camus. Empanadas. ¿Qué Y comen? aunque parezca mentira, todo lo que tenga menta Sí. genera que esta válvula se relaje. Me lo dijeron. A veces los pacientes Pará. vienen con esto y están comiendo una pastilla de menta en el consultorio. Sí. Y vos esto que todo el día. ¿Menta Oh. relaja? ¿Menta viene Menta, bien? Menta El no, mojito. relaja la El válvula, mojito. te da Chau, reflujo. mojito. Ah, no, chamojito. ¿Sí? Bueno, Camus. un poquito. ¿Pero qué hago? ¿Qué como? ¿Arroz? polito. Claro, hasta que Arroz llegue el con turno. Hasta que llegue el turno. Guillermo Arroz y Camus, pollo. gracias. Siempre Gracias un a gusto ustedes. tenerte acá. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. Chao, Guille, gracias.